Muy buenos días. Hoy arrancamos con el tema designado por el jefe de cátedra, que es patología gineco-oncológica según motivo de consulta, cuando la paciente consulta por sangrado, por dolor o por tumor. El cáncer ginecológico es uno de los más frecuentes en la mujer y puede localizarse en cualquier lugar del aparato ginecológico de la misma, ya sea a nivel del ovario, a nivel del útero o a nivel del cuello uterino. Algunos de ellos son totalmente asintomáticos, pudiendo relacionarse con otras patologías no ginecológicas como ser digestivas o urinarias. El chequeo periódico que debe realizar cada mujer se relacionan con mejores pronósticos en cuanto a los cánceres ginecológicos. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes del cáncer ginecológico? El cáncer de ovario en realidad no tiene una sintomatología específica. Puede presentarse como tumor, dolor o sangrado. El cáncer de cuello uterino fundamentalmente por sangrado, dolor y tumor. Y el cáncer de útero o cáncer de endometrio por sangrado, tumor o dolor. Cáncer de ovario. El cáncer de ovario es un tumor maligno que nace en cualquier parte del ovario. Es complicado para las mujeres porque en la mayoría de los casos se diagnostica en un estado muy avanzado. Es común en mujeres mayores de 50 años, en las que no han tenido hijos y se cree que los anticonceptivos utilizados a largo plazo son protectores. Tenemos grandes dificultades para diagnosticar el cáncer de ovario por la ausencia de síntomas específicos. La misma paciente tiene mucha dificultad para identificar esos síntomas y la ausencia de métodos de detección eficaces y validados. Se calcula alrededor de 14.000 casos anuales en el mundo. No hace diferencia de clases sociales. Es la primera causa de muerte por cáncer ginecológico, el quinto tipo de cáncer en orden de incidencia, y el 80% de estos cánceres se diagnostican en etapa avanzada. Alrededor del 20% de los cánceres de ovario son hereditarios, asociados en muchos de los casos con mutaciones del BRCA1 y el BRCA2. Pero no todas las mujeres con mutaciones del BRCA van a desarrollar cáncer de mama u ovario. Las portadoras de estas mutaciones diagnosticadas tienen mejor supervivencia. ¿Por qué? Porque al tener el hallazgo de una mutación genética, tienen controles más exhaustivos y diagnóstico más temprano. Existen tres tipos de cánceres de ovario fundamentalmente. Los cánceres epiteliales, que representan prácticamente el 85 a 90% de los cánceres, el tumor de células germinales y los tumores del estroma. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para diagnosticar clínicamente cáncer de mama y ovario hereditarios? Por ejemplo, cuando tenemos un caso de cáncer de mama menor o igual en una mujer con 40 años o menor a 40 años. Cuando coexisten cáncer de mama y ovario en la misma paciente. Cuando tenemos dos o más casos de cáncer de mama, uno de ellos bilateral en pacientes menores de 50 años. El cáncer de mama en mujer
menor a 50 años o bilateral, y cáncer de ovario en familiar de primer o segundo grado. O sea, si yo tengo una paciente de menos de 50 años con un cáncer de mama bilateral y, por ejemplo, la madre con un cáncer de ovario. Dos cánceres de ovario en familiares de primer o segundo grado. La mamá, la tía materna, la hija. Cáncer de mama en el varón y al menos un familiar de primer o segundo grado con cáncer de mama u ovario. El cáncer de mama en el varón anteriormente no era muy tenido en cuenta porque caía como en la casualidad, pero hoy día tiene su trascendencia por el hecho de que si en la familia hay un cáncer de mama en un varón, probablemente si llegamos a investigar, vamos a reunir los criterios para hacer diagnóstico clínico de cáncer de mama u ovario hereditarios. Signos, ¿cuáles son los signos y síntomas que se presentan con mayor frecuencia en cáncer de ovario? En etapas iniciales son sin síntomas. Recuerden que ese es el factor preponderante para que el diagnóstico llegue en etapas avanzadas. El tumor puede crecer y diseminarse en forma silente, o sea, no da ninguna sintomatología ese tumor que crece y se disemina. Muchas veces orienta el diagnóstico la pérdida de apetito, plenitud abdominal, pérdida de peso. Obviamente cuando hay ascitis, derrame pleural y dificultad respiratoria son síntomas muy tardíos. Cuando realiza compresión, o sea, hay compresión a otras estructuras, podemos tener síntomas como la polaquiuria, el estreñimiento, el dolor abdominal o dolor pélvico. También podemos tener sangrado vaginal inapropiado. ¿Cómo podemos diagnosticar un cáncer de ovario? Y ante la sospecha de un cáncer de ovario, teniendo en cuenta los síntomas que habíamos mencionado, una evaluación general, la historia clínica completa, la exploración física minuciosa, pélvica y ginecológica por un ginecólogo. Analítica de sangre, destacándose el marcador tumoral sea 125, aunque no sea muy específica. ¿Cuáles son las pruebas de imágenes que vamos a solicitar? La ecografía ginecológica, la tomografía de abdomen y de pelvis y, si tenemos condiciones, un PEP. En toda paciente con diagnóstico clínico de tumor de ovario hay que realizar una laparotomía con toma de biopsia. Es la prueba para el diagnóstico definitivo y estadificación de la enfermedad. La laparotomía puede ir precedida de una laparoscopía exploradora para definir mejor las opciones de una cirugía óptima. Anatomía patológica. El diagnóstico definitivo lo establece la anatomía patológica. Como en todos los procedimientos quirúrgicos, más del 90% son de origen epitelial con subtipos como el seroso, el endometrioide, el de células claras, el mucinoso y el indiferenciado. Según el grado de diferenciación podemos tener el grado 1, grado 2 o el grado 3. Los tumores serosos
son los más frecuentes. 70% de los tumores de ovario son serosos, y entre ellos los de alto grado, clasificados como tipo 1, tienen características moleculares distintas a los de bajo grado tipo 2, con implicaciones terapéuticas. El seroso papilar de alto grado tiene subtipos como son el mesenquimal, el diferenciado, el inmunoreactivo o el proliferativo, atendiendo a su distinta expresión génica. Estadificación. Ante la sospecha clínica de cáncer de ovario, la primera maniobra diagnóstica y terapéutica consiste en una laparotomía. ¿Con qué fin? Con fines diagnósticos, con fines de estadificación y con fines terapéuticos. En ocasiones se recomienda una laparoscopía previa para determinar si es posible la cirugía recomendada y además permitir una biopsia apropiada. A diferencia de otros tumores, la estadificación en cáncer de ovario es quirúrgica. Los estadios, según la FIGO de cáncer de ovario, esta es una estadificación abreviada, en realidad es mucho más extensa, pero es una estadificación abreviada para los fines didácticos de ustedes. El estadio 1 es el 1A, está limitado a un ovario o trompa sin ascitis. El estadio 1B ya es ambos ovarios o trompas, sigue siendo sin ascitis. Y el estadio 1C, uno o ambos ovarios o trompas, ya hay ascitis, puede haber cápsula rota y ya puede haber implantes. En el estadio 2 tenemos el 2A y el 2B. El 2A, extensión a útero o trompas. Y el 2B, extensión a otros tejidos pélvicos. El 3, uno o ambos ovarios o trompas con implantes fuera de la pelvis. Y compromiso de ganglios retroperitoneales. El estadio 4, metástasis a distancia, pleura, hígado, vaso, invasión transmural de intestino. Pronóstico. Los factores pronósticos más importantes son el estadio y el tumor residual tras la cirugía. ¿Cuáles son otros factores que se consideran pronósticos y favorables? La edad más joven, el tipo celular seroso papilar, el tumor bien diferenciado, la ausencia de ascitis y la presencia de mutación BRCA. Supervivencia a 5 años según FIGO. Estadio 1, que está limitado al ovario, tiene una supervivencia de 90% a 5 años. El estadio 2, extendido a órganos vecinos, 65 a 70% de supervivencia a 5 años. Y el estadio 3 y 4, que es donde ya tenemos extensión a distancia, una supervivencia a 5 años de 20 a 30%. El tratamiento. El tratamiento en cáncer de ovario consiste en la combinación de cirugía con extirpación de todo el tumor visible, que se conoce como cirugía óptima, seguido de quimioterapia. Y también depende de varios factores como el grado de extensión de la enfermedad y la situación clínica de la paciente. Tratamiento de los estadios iniciales. Una vez confirmado el diagnóstico, se continúa la intervención para completar la estadificación con un protocolo que incluye
extirpación del ovario y el útero. La omentectomía, que es la resección de la grasa que se encuentra por delante del intestino. Biopsias de varias localizaciones de cavidad abdominal y de zonas sospechosas y la biopsia de ganglios linfáticos. En estadio 1, la cirugía consigue la curación, pero hay un 20 a 30% que presenta la recaída. Se benefician con tratamiento médico complementario. Cuando hay recaída, vemos que el grado de diferenciación es un grado 3 y también podemos tener recaída en estadio 1 cuando durante el procedimiento quirúrgico tenemos un accidente y se produce una ruptura capsular. Para evitar la recurrencia y aumentar la supervivencia, la mayoría de las pacientes hoy día reciben tratamiento complementario con quimioterapia. El tratamiento de los estadios avanzados es la cirugía, tratando de extirpar la mayor cantidad posible de tumor visible. La quimioterapia, que puede ser en forma neoadyuvante, o sea, antes del tratamiento quirúrgico, adyuvante, que es post-tratamiento quirúrgico, o la quimioterapia intraperitoneal. La cirugía posterior a una neoadyuvancia es la cirugía que se denomina cirugía de intervalo. El tratamiento complementario hoy día se realiza con antiangiogénicos como el bevacizumab, que es un anticuerpo monoclonal que bloquea el factor de crecimiento del endotelio vascular, inhibidores de PARPs que inhiben las vías de reparación del ADN, especialmente en pacientes portadoras de mutaciones en genes BRCA. Tratamiento de las recaídas. Las recaídas se tratan con inhibidores de PARP, cirugías de rescate. Las pacientes con intervalos libres de tratamiento superior a 6 a 12 meses tienen una mayor probabilidad de responder a la reintroducción de una combinación de quimioterapia. ¿Qué quiere decir esto? Que si trato a una paciente con una recaída que estuvo libre de enfermedad entre 6 a 12 meses, puede volver a repetir el mismo tratamiento de quimioterapia y tiene altas posibilidades de responder de vuelta a ese tratamiento. Cáncer de endometrio. El cáncer endometrial es un grupo de neoplasias con diversidad biológica e histológica que se caracteriza por un modelo dualista de patogenia. Los adenocarcinomas endometrioides de tipo 1 comprenden el 75% de los casos. Dependen de estrógeno, son de bajo grado y provienen de una hiperplasia endometrial atípica. Y los cánceres de tipo 2 tienen rasgos histológicos serosos o de células claras, no existe lesión precursora y tienen una evolución clínica más agresiva. Las diferencias morfológicas y clínicas van en paralelo con las genéticas, ya que los tumores tipo 1 y 2 tienen mutaciones de grupos independientes de genes. En cuanto a la etiología, los estrógenos están implicados. Ciertos estados de base con valores estrogénicos endógenos
elevados en común se acompañan de una frecuencia más alta de carcinoma endometrial. Los estudios muestran un incremento 2 a 10 veces en la frecuencia de carcinoma endometrial en mujeres que reciben estrógenos exógenos. Se relacionan con la dosis y la duración de la exposición. Disminuye esto con el cese del uso de los estrógenos exógenos y parece que se neutraliza el efecto deletérea del estrógeno sobre el endometrio con la adición de progestágeno cíclico. Cada vez es mayor la evidencia del factor genético. Las mujeres con historia personal de cáncer de ovario, colon o mamas, antecedentes familiares de cáncer endometrial, ciertos oncogenes, alteraciones en el P53, el gen supresor PTEN, factores promotores del crecimiento vascular como el factor de crecimiento endotelial, factores de riesgo asociados a estímulo estrogénico mantenido. Hay una mnemotecnia que se denomina ONDA, que es hipertensión, obesidad, nuliparidad, diabetes y anovulación. Estos son factores de riesgo que mantienen estímulo estrogénico en forma permanente. El tamoxifeno, que se usa en cáncer de mama, aumenta el riesgo de cáncer endometrial en pacientes de la posmenopausia. El tamoxifeno en sí y asociado a eso en la posmenopausia, la mayoría de nuestra población son pacientes o diabéticas o hipertensas o pacientes obesas. ¿Cuáles son las características clínicas del carcinoma endometrial? Sobre todo el sangrado. Cualquier sangrado en la posmenopausia obliga a valorar carcinoma de endometrio. Puede presentar un PAP alterado en un 50%, mostrando células endometriales, pero no es un examen para diagnóstico de cáncer de endometrio. Puede haber engrosamiento endometrial o puede haber colección intrauterina. En ocasiones, durante la exploración se puede palpar tumoración en los anexos. Aproximadamente 10% de los pacientes con cáncer endometrial se quejan de dolor pélvico y el examen físico en sí, sin aporte de estudios paraclínicos, aporta muy poco al diagnóstico de cáncer de endometrio. ¿Cuáles son los exámenes especiales que uno debe realizar cuando sospecha cáncer de endometrio? El legrado fraccionado que se practica en pacientes bajo anestesia. Se realiza un examen pélvico minucioso, legrado del endocervix, dilatación del conducto y legrado circunferencial de la cavidad endometrial. Ese es el legrado fraccionado. Primero el del endocervix y luego el de la cavidad endometrial. La biopsia aspirativa, que es la MEU, la aspiración manual endouterina, debido a su calibre pequeño ocasiona menos cólicos. La ecografía es el primer método complementario ante una presunción clínica. Ante un sangrado en la posmenopausia, el primer método complementario a ser solicitado, aparte de todos los estudios de rutina que debemos utilizar, es la ecografía. En las mujeres posmenopáusicas, 5 milímetros es el límite para muestreo endometrial.
Cuando pasamos 5 milímetros en pacientes posmenopáusicas, ya debo solicitar un muestreo endometrial. Y en pacientes asintomáticas con terapia de reemplazo hormonal, el límite es 8 milímetros. O sea, en pacientes que, aunque no presenten síntomas y estén haciendo terapia de sustitución hormonal y superen los 8 milímetros del espesor endometrial, debo solicitar un estudio complementario. La histeroscopía me da visión directa del canal endocervical y la cavidad uterina y juegan un rol importante en el estudio de sangrado uterino anormal. La resonancia magnética es en la actualidad el método complementario de elección en el contexto de la estadificación inclusive. Muestra una delimitación tumoral precisa. Es particularmente importante cuando pretendemos conservar la fertilidad. Y entonces planteamos un tratamiento conservador. La tomografía es útil en ausencia de resonancia magnética y también en la estadificación. El PET aporta datos morfológicos y funcionales, pero es de muy alto costo. Está indicado en el diagnóstico de recurrencia post-tratamiento primario. No todas nuestras pacientes van a tener acceso a un PET. Estadificación del cáncer endometrial. La estadificación del cáncer de endometrio es quirúrgica, con laparotomía o laparoscopía, histerectomía total con anesectomía bilateral, linfadenectomía pélvica y aórtica, o mentectomía y la citorreducción. ¿Cuáles son los factores de riesgo para compromiso ganglionar en cáncer de endometrio? Tumor pobremente diferenciado. Cuando tengo invasión miometrial profunda del tumor. Cuando el tumor se localiza en el cuello. Compromiso de los espacios linfovasculares. Cuando tengo metástasis extrauterina y una citología peritoneal positiva. Estadificación de cáncer de endometrio. El estadio 1, limitado al cuerpo uterino y glándulas endocervicales. El estadio 2, cuando invade el estroma cervical. El estadio 3, cuando se extiende hasta la serosa del cuerpo uterino y o anexos. Invasión de serosa del cuerpo uterino cuando tiene compromiso vaginal y o parametrial y ganglios pelvianos positivos o ganglios paraórticos positivos. El estadio 4, cuando ya tenemos invasión de mucosa vesical, rectal o metástasis a distancia. Tratamiento de cáncer de endometrio. Tratamiento quirúrgico es la histerectomía total o histerectomía radical y salpingo-oforectomía bilateral, linfadenectomía pélvica y o aórtica. Adyuvancia podemos tener con radioterapia y o quimioterapia. Va a depender de la etapa, el grado de diferenciación, la edad de la paciente, el tamaño tumoral y las permeaciones linfovasculares. Tratamiento médico con progesterona se realiza en etapas muy precoces y en pacientes en quienes se pretende conservar la fertilidad, que son pocos los casos, porque el cáncer de endometrio es un cáncer preferentemente de la posmenopausia.
Tratamiento por etapas del cáncer de endometrio. En la etapa 1, cuando es de bajo riesgo, histerectomía total más salpingo-forectomía bilateral. Si es de alto riesgo, histerectomía total más salpingo-forectomía bilateral más radioterapia. En el estadio 2, histerectomía radical más salpingo-forectomía bilateral, linfadenectomía pélvica bilateral, linfadenectomía paraórtica con o sin radioterapia. En la etapa 3, histerectomía total más salpingo-forectomía bilateral más linfadenectomía pélvica bilateral más linfadenectomía paraórtica, y en la etapa 3 sí ya es de uso habitual la radioterapia o la quimioterapia. En la etapa 4 sencillamente ya se hace una biopsia confirmatoria y una adyuvancia con quimioterapia, histerectomía, terapia hormonal y radioterapia. Sobrevida por etapas del cáncer de endometrio. Sobrevida a 5 años. Etapa 1 tenemos 80-90%. Etapa 2, 75%. Etapa 3, 35-50%. Y en la etapa 4 tenemos una sobrevida a 5 años de 20%. El cáncer de endometrio es un adenocarcinoma. Generalmente hay un sangrado vaginal en la posmenopausia. El diagnóstico se realiza por biopsia. La estadificación es quirúrgica. El tratamiento es quirúrgico, radioterapia, hormonoterapia y quimioterapia. Es más común en posmenopáusicas, 90% en mayores de 50 años. Es más frecuente en países desarrollados por la dieta rica en grasa. Cáncer de cuello uterino. Es la que se origina en las células que revisten el cuello uterino. También el endocervix, que son células glandulares, o el exocervix, que está cubierta de células escamosas. El punto en el que estos dos tipos de células se encuentran en el cuello uterino se llama zona de transformación. La mayoría de los cánceres se originan en las células de la zona de transformación. Por un futuro sin cáncer es un programa sin cáncer de cuello uterino, un programa lanzado por el Ministerio de Salud Pública de prevención y detección oportuna. Es el enfoque de estrategia presentada por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay a los efectos de disminuir los índices de muerte por esta causa. El HPV causa el cáncer de cuello uterino, el cual se previene con una vacuna. Hay que vacunar a las niñas de 9 a 14 años contra el HPV. Entre la primera y la segunda dosis deben transcurrir al menos 6 meses y la detección precoz mediante el PAP permite el tratamiento. Paraguay es el único país de la región que no cuenta con un registro propio de cáncer de base poblacional. Desde el año pasado, o sea, desde el 2019, se inició el proceso para contar con un registro nacional y se podrá contar con datos propios en 4 o 5 años más. Las estadísticas se realizan en base a datos aproximados que recogen organismos internacionales sobre nuestro país y son difundidas en un periodo de 5 años.
Actualmente el cáncer de cuello uterino pasó a ser la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres en nuestro país después del cáncer de mama. El cáncer de cérvix es la cuarta neoplasia más frecuente en mujeres a nivel mundial. En el 2018 se diagnosticaron unos 570.000 nuevos casos. Se supone un 6,6% de los cánceres en mujeres. Se registró un total de 311.354 muertes en el 2018 por cáncer de cuello uterino. Y las tasas más altas se registraron en América Central, América del Sur, África subsahariana y sudeste asiático. Los países que están en colores más oscuros son los que presentaron mayor cantidad de muerte por cáncer de cuello uterino. Se calcula que el 85 a 90% de las muertes tuvieron lugar en países subdesarrollados. La tasa de mortalidad es 18 veces mayor en los países de ingresos bajos. En un estudio reciente que incluyó 38 países de los 5 continentes, se mostró una sustancial disminución de incidencia y mortalidad en países con mayor tasa de ingresos. El cribado de cáncer de cérvix es una estrategia de prevención efectiva y eficiente para prevenir el desarrollo del tumor. La citología, junto al tratamiento en las primeras etapas, ha disminuido hasta un 70% el porcentaje de muertes en países de... El PAP tiene baja sensibilidad para diagnóstico de lesiones de alto grado, pero compensa con una alta especificidad. La combinación de detección molecular del HPV y la citología alcanzan un 96% de sensibilidad para detectar estas lesiones. En un escenario de vacunación como la que se está implementando, el cribado cubre a aquellas que no se vacunaron o aquellas con lesiones ocasionadas por un tipo de HPV no incluidas en las vacunas. Causas. La infección crónica por HPV es la causa fundamental en más del 99%. El HPV es la infección de transmisión sexual más común. La infección es asintomática. Muchos de los infectados la desconocen y lo transmiten. 90% de las infecciones por HPV se eliminan sin tratamiento en los 2 primeros años. Solo las que se cronifican dan lesiones precursoras que progresan a invasivas. Están descritas más de 130 variedades, de los cuales al menos 14 son de alto riesgo. Los subtipos 16 y 18 causan el 70% de todos los cánceres. También son muy importantes los subtipos 31, 33, 45, 52 y 50. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Edad temprana de inicio de relaciones sexuales, la promiscuidad sexual o parejas de alto riesgo, inmunosupresión, o sea, pacientes con VIH o pacientes con enfermedades autoinmunes, antecedentes de coinfección por enfermedades de transmisión sexual, la utilización de anticonceptivos porque lleva asociado no usar método de barrera, falta de adherencia al programa de cribado poblacional. El tabaquismo duplica su riesgo. La multiparidad y el primer embarazo a una edad temprana. El tipo de infección por HPV debido al potencial oncogénico de cada
Podemos tener dos tipos de profilaxis, la profilaxis primaria y la profilaxis secundaria. Profilaxis primaria, por definición, es evitar la adquisición de la enfermedad y se consigue con la vacunación para el HPV. Por el momento tenemos 3 tipos de vacuna. El Cervarix, que es solamente para el 16 y el 18, el Gardasil, que es para el subtipo 6, 11, 16 y 18, y el Gardasil 9, que cubre el espectro del 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58. La profilaxis secundaria, por definición, son medidas para detectar enfermedad en estadios precoces e impedir su progresión. Para cáncer de cervix, esto implica un programa de cribado que incluyen el PAP, la detección del HPV y la. En cuanto a la anatomía patológica en cáncer de cervix, el carcinoma escamoso constituye el subtipo histológico más frecuente, 70 a 80%. El adenocarcinoma es el segundo tipo histológico más frecuente, 20 a 25%. Subtipos como el adenocarcinoma convencional, el mucinoso, el villo glandular, de células claras y seroso. Las histologías infrecuentes son el neuroendocrino, el adenosarcoma y el leiomiosarcoma. ¿Cuáles son los signos y síntomas en cáncer de cuello uterino? En estadios tempranos, la enfermedad es asintomática. Y los síntomas más precoces incluyen el sangrado irregular, la sinusorragia o el flujo fétido o maloliente. Los síntomas más frecuentes en enfermedad avanzada, el dolor pélvico lumbar, que puede ir asociada a disuria, hematuria, tenesmo rectal, puede haber un sangrado en la posmenopausia, la dispareunia, pérdida de peso, cansancio, pérdida de apetito, edema una o ambas piernas sin causas que lo justifiquen. Diagnóstico. Una exploración física y ginecológica que debe incluir la exploración visual del cervix con espéculo, buscando ulceraciones, tumores exofíticos, infiltración del endocervix, el examen recto-vaginal y la palpación de los territorios ganglionares. La citología cervical, que incluye el PAP, es el principal método de cribado poblacional. Esta identifica células anormales, tiene una sensibilidad baja pero una alta especificidad y es más sensible para lesiones de estirpe escamosa. Prueba de HPV, prueba de alta sensibilidad y especificidad. Hace detección del ADN viral, detección del ARN de los genes E6, E7 del HPV, y hoy día se hace la detección de marcadores celulares que buscan ciertas proteínas con expresión aumentada que disminuyen los falsos positivos en combinación con el guías para el tamizaje del PAP. Hay que tener en cuenta que el 50% del cáncer de cuello uterino ocurren en mujeres que nunca se han hecho PAP. 10% se presentan en aquellas mujeres sin tamizaje en los últimos 5 años y 10% en aquellas con citologías alteradas no estudiadas. 95% de los casos pueden ser detectados con este tamizaje. Hay que iniciar el tamizaje con PAP desde los 21 años en quienes iniciaron actividad sexual y suspender el PAP aproximadamente a los 70 años si
si la paciente es de bajo riesgo y con citologías previas negativas. La estadificación de acuerdo a FIGO 2018, el estadio 1 está confinado al cervix, el 1A diagnosticado solo por microscopía, una profundidad de invasión máxima menor a 5 milímetros o hasta 5 milímetros. El 1B, invasión estromal profunda mayor a 5 milímetros, pero está limitado al cuello. El estadio 2 invade más allá del útero, pero no invade el tercio inferior de vagina. Está limitada a los 2/3 superiores de vagina sin compromiso parametrial. El 2B con invasión parametrial sin llegar a la pared pélvica. Estadio 3 ya compromete el tercio inferior de vagina, compromete pared pélvica, hidronefrosis, linfonodos pélvicos o paraórticos positivos. El 3A, tercio inferior de vagina sin pared pélvica. 3B, pared pélvica y o hidronefrosis o riñón no funcionante. El 3C, linfonodos pélvicos y o paraórticos. El 3C1, solo linfonodos pélvicos. Y el 3C2, linfonodos paraórticos. El estadio 4 es diseminación a órganos adyacentes. El 4A es mucosa vesical o rectal y el 4B cuando hay diseminación más allá de la pelvis verdadera. Tratamiento del cáncer de cuello uterino. Los tumores confinados al cuello con tamaño igual o menor a 4 centímetros son susceptibles de ser tratados quirúrgicamente. Los estadios mayores se tratan con radioterapia y o quimioterapia. El estadio 4B es quimioterapia sistémica. La cirugía estándar es la histerectomía radical asociada a linfadenectomía pélvica y periaórtica selectiva. La histerectomía radical incluye extirpación en bloque del cuerpo y cuello uterino, los parametrios y paracolpos, sección de ligamentos uterosacros y tercio superior de vagina. En el cáncer microinvasor 1A1 se plantea histerectomía total extrafacial sin linfadenectomía. En pacientes con deseos de paridad, tumores de menos de 2 centímetros, se puede hacer la traquelectomía y linfadenectomía pélvica laparoscópica con preservación del útero, que es la traquelectomía, vendría a ser como el cono, pero una cirugía más amplia que consiste en la resección del cuello uterino. Estamos hablando de estadios microinvasores en pacientes con deseos de gestación. La sobrevida a 5 años en estadio 1 es del 90%, en estadio 2 es del 80%, en estadio 4A 16% y 4B 15% a 5 años. Cirugía se plantea en los estadios 1A1, 1A2 y 1B1. En el 1A1 podemos hacer cono o histerectomía total en pacientes con paridad satisfecha. 1A2, histerectomía radical más linfadenectomía pélvica bilateral. 1B1, histerectomía radical o traquelectomía más linfadenectomía pélvica bilateral laparoscópica. Radioterapia más quimioterapia radiosensible en estadios 1B2 hasta 4A
y quimioterapia sistémica paliativa 4B. En estadios 4. ¿Cuáles son los conceptos que se manejan a la hora de plantear el tratamiento? El tamaño tumoral, la etapa en que se encuentra el cáncer, que es la extensión fuera del útero o compromiso ganglionar, el deseo de paridad de la paciente, dependiendo del estadio en que se encuentra, y la condición general del paciente. Gracias por su atención.